Hola, ¿cómo están amigos y suscriptores? Hoy les vamos a presentar un sitio web de acá de Argentina en el cual nos habla de varios instrumentos financieros. ¿Cómo se llama? Raba Bursátil, ¿sí? Ponemos Raba Bursátil en el buscador y nos vamos acá, le damos un clic y nos carga la página, ¿sí? Esta página es una casa de bolsa en la cual se puede invertir en varios instrumentos. Lo que le quiero mostrar acá principalmente es que quiero que vean que se puede ver prácticamente la totalidad del mercado argentino y parte del mercado internacional, ¿sí? El mercado de Wall Street, en realidad el de Estados Unidos. Ahora vamos a ir viendo cada uno de los componentes. Primero y principal, acá tenemos, nos dice acciones del Merval, ¿sí? El mercado de valores de Argentina. Vemos el índice Merval con el precio último, el valor último que tuvo en el día de ayer, la variación de porcentaje, la variación en el mes y la variación porcentual también anual. Acá vemos varias de las compañías cotizantes. Si nosotros nos vamos acá a cotizaciones y nos vamos a acciones Argentina y le damos un clic, nos podemos encontrar con el panel líder, que es el que les decía, en el cual vemos el índice en el primer renglón con el precio último, el porcentaje del día, la variación fue del 2,16% hacia abajo, el día anterior tuvo este valor, el de apertura fue este, tenemos un mínimo, un máximo que tocó en el día de ayer y la hora de cierre, ¿sí? Y el volumen nominal. Acá tenemos el volumen en efectivo que está correspondido, ¿sí? En función del volumen nominal. ¿Qué es lo que vemos aquí abajo? Acá abajo vemos varias de las compañías que cotizan en el panel líder. Tenemos Aluar, tenemos Banco Macro, Sociedad Comercial de Plata, ¿sí? Simplemente les estoy nombrando algunas, Grupo Financiero Galicia, Cablevisión Golding, Banco Supervile, tenemos Pampa Energía, YPF, etcétera, ¿sí? De todas estas compañías podemos ir viendo cómo fue cotizando en el día de ayer y las variaciones porcentuales. Acá vemos un índice que es Bolsas y Mercados de Argentina, ¿sí? Que es justamente el índice de ese mercado. También nos vamos a ir al panel general, ¿sí? Para poder ver a ver cómo le fue a las compañías que cotizan en ese panel. El panel general son compañías en las cuales por lo general no tienen los volúmenes de transacción o de negociación diaria que tienen las empresas del panel líder, ¿sí? Las que están acá. Estas son un poquito menos negociadas, son menos líquidas, pero sí podemos encontrar varias oportunidades de inversión. Aquí vemos, como les mencioné en el panel anterior, la misma estructura. Tenemos el último valor en el día de ayer, tenemos el valor porcentual, ¿sí? De la variación que tuvo, y después tenemos lo que tuvo el día anterior al cierre de ayer, y después tenemos la apertura que tuvo ayer, el mínimo que tocó, el máximo que tocó, la hora de cierre, el volumen nominal y el volumen en efectivo. Tenemos un montón de compañías en las cuales podemos ver cómo fue variando a lo largo del tiempo. Lo mismo los CDRs. Los CDRs podemos evaluar el valor, ¿sí? En dólares de los mismos. Con la misma estructura vemos la variación porcentual y podemos visualizar rápidamente cómo le está yendo al mercado de Estados Unidos, en este caso, con los CDRs de varias empresas, entre ellos algunos CDRs de Argentina. Cuando nos vamos al panel líder podemos visualizar, si nosotros estuviéramos en el mercado en este momento, si estuviera abierto, pudiéramos visualizar, podríamos tener la posibilidad de visualizar cómo le está yendo a la compañía, no financieramente o en cuanto a balance financiero o económico, sino cómo le están yendo las acciones, cómo están cotizando y cómo está variando el precio a lo largo del tiempo, ¿sí? A lo largo del tiempo que cotiza en la bolsa de valores. Y como les decía anteriormente, si volvemos a la página web, al inicio de la página web de Raba Bursátil, podemos ver, bueno, precio de dólar, podemos ver un montón de características de algunos bonos en dólares, algunos bonos en pesos, acciones del Merval, que ya lo vimos recién, los CDRs, como les comentaba, y también podemos ver en general las acciones. Si nos vamos un poquito más abajo, podemos ver lo que pasó en el día de ayer, lo mejor del 3 de marzo, ¿sí? Que vemos las compañías que tuvieron un porcentaje alto, ¿sí? Porque hubo mayoría de compra, entonces tuvieron un porcentaje alto y cotizaron o cerraron a un precio de cotización marcadamente superior respecto a las demás.
Lo mismo tenemos con el panel de lo peor, ¿sí? Las acciones que peor le fueron en el día de ayer, que las vemos aquí, ¿sí? ¿Qué es lo que vemos acá cuando dice especie? Bueno, simplemente lo que estamos viendo es el sticker de una empresa, ¿sí? El sticker de una empresa, si yo me voy acá de vuelta al panel líder, en el primero dice, por ejemplo, después del índice Merval, tenemos una primera empresa que dice ALUA, ¿sí? ALUA. Ese es el sticker de Aluar. Si yo me hago clic ahí, me puedo ir a la compañía y me va a aparecer los volúmenes nominales, el volumen efectivo, el volumen promedio, el porcentaje, acá lo vemos, está en rojo porque fue un porcentaje hacia abajo, bajó el precio, y vemos el precio de cierre del día de ayer de 44 pesos argentinos, ¿sí? Acá estamos viendo la cotización en el mercado local, en el mercado de la Bolsa de Buenos Aires, entonces podemos ver el precio de cotización en pesos. Acá vemos el cierre del día anterior, la apertura que tuvo ayer, el máximo que tocó, que fue 46,30, y el mínimo de 43,75. Fíjense que me cargó un grafiquito que está muy bueno, es muy cómodo de ver. Acá tenemos la línea de tiempo, acá tenemos el precio y me está mostrando las velas. Si yo paso el mouse por encima de las velas, puedo ver la apertura, el cierre, el mínimo y el máximo en cada momento, ¿sí? Y la línea de tiempo la elijo acá abajo. Eso lo vamos a ver mucho más adelante, pero simplemente supongamos que nos vamos a una línea de tiempo de un año, hago clic ahí y me marca el gráfico de un año la cotización de las acciones de la empresa Aluar, ¿sí? Simplemente acá vemos un gráfico a la derecha del intradiario, de lo que fue ayer, cómo empezó a evolucionar el precio durante la jornada de la bolsa, ¿sí? Vemos la cotización histórica, las podemos descargar en un formato de Excel si uno quiere. Acá vemos varios indicadores que vamos a entrar en detalle en algún otro video más adelante. Son indicadores de cortes de precio, etcétera. Y acá vemos que no están todas las compañías, pero podemos ver, por ejemplo, los balances de los últimos 3 años aproximadamente. Desde el 2005 en realidad se puede ver desde varios años. En el caso de Aluar, como les decía, es una empresa que podemos visualizar de varios años y están publicados en la página de Raba Bursátil. Obviamente Raba Bursátil no publica todo, no lo tiene por qué hacer, porque oficialmente no tiene por qué publicar de todas las compañías. ¿Dónde podemos encontrar eso? Lo vamos a encontrar en, por ejemplo, la página de Bolsar, ¿sí? La página de Bolsar es propia de la Bolsa de Valores de Argentina y ahí podemos encontrar todos los balances. Acá tenemos los resultados de capital, el resultado del último trimestre, el resultado del ejercicio, tenemos el valor libro y un PER en caso que esté calculado o se pueda calcular. Cuando tenemos, por ejemplo, un balance negativo, el PER no lo vamos a tener, ¿sí? Eso lo vamos a entrar más en detalle de lo que es el PER. El valor libro, aquí lo vemos, es un valor en el cual, también lo vamos a explicar más adelante, pero nos indica de la compañía cuánto podemos comprar una compañía en caso de que se tenga que vender mañana y solamente tengamos que comprar los activos tangibles y tiene una cierta cotización. Esa cotización se la da mediante un cálculo más complejo en el cual se toman en cuenta todos los activos. Y si vemos el valor libro, algunas veces, no siempre, pero se puede sí comparar con el valor que está cotizando ahora en el mercado, ¿sí? Muchas veces una compañía puede tener un valor de libros superior a la cotización en el mercado. Acá tenemos análisis y opiniones, son simplemente varias noticias que hacen alusión a la empresa de Aluar, principalmente cuando hablamos de precios de variación del aluminio a nivel internacional. Y después tenemos información relevante, que es lo que yo algo les mencioné recién, que es cuando la empresa presenta balances, los presenta a través de su página web, por supuesto, y de la página web en realidad se lo puede visualizar, pero también en Raba Bursátil también se puede visualizar este tipo de información. Uno pincha en cada uno de los iconos, descarga un PDF y puede leer el análisis financiero. Acá se ve algo del foro, ¿sí? Recomiendo nunca tomar una decisión leyendo el foro, pueden leer el foro, pero nunca tomar una decisión mirando el foro, ¿sí? O tomando una decisión directamente porque alguien comentó en el foro que la semana que viene se va a disparar la acción, o va a bajar o va a subir, lo que sea, ¿sí? Volviendo al gráfico, acá tenemos algunas velas que vamos a pasar a explicar más adelante. Tenemos, fíjense la línea de tiempo, yo la puedo correr, acá teníamos a un año, la voy a correr a 2 años, a ver qué pasó en los últimos 2 años con Aluar, y me carga un grafiquito con más tiempo, la línea de tiempo está más extendida,
Acá tenemos en el eje de las X, si lo ponemos a pensar, es el precio y en el eje de las Y el tiempo. Como les decía antes, si yo me voy desplazando con el mouse, con el puntero, me va tirando los precios de apertura, de cierre, de mínimo y máximos que ha tocado cada momento, ¿sí? Acá estamos en una línea de tiempo de 2 años, entonces podemos visualizar la variación del precio, cómo ha evolucionado la subasta, si fue hacia una evolución positiva del precio, o sea de subida, o una evolución negativa, o sea de bajada. También podemos ver acá una de las funciones que es ver volumen. El volumen es la cantidad de nominales o acciones que se negociaron en un determinado tiempo. Si nos vamos a un gráfico de un mes, pincho acá donde dice un mes, ahí me carga el gráfico y fíjense que me cargó en este último mes y acá puedo ir viendo el volumen. Si voy desplazándome con el mouse puedo ir viendo el volumen que fue negociándose en cada momento, ¿sí? Y tenemos también la fecha, me indica la fecha, por ejemplo 26 de febrero del 2021, arriba tengo apertura 46,50, cierre 46,35, el mínimo 45,60 y el máximo de 46,70. Y abajo fíjense que tengo en la mitad del tramo tengo que dice 26 de febrero de 2021 y el volumen 112.206. 112.206 nominales, ¿sí? Acciones que se negociaron, tanto para la compra como la venta, o sea, los intercambios que hubo en ese día. Fíjense que yo tengo este gráfico aquí arriba y acá abajo tengo el volumen, como les decía. Acá hubo un aumento pequeño del volumen, acá se mantuvo relativamente constante. Sin embargo, en este último tiempo, fíjense que hemos tenido un aumento enorme del volumen, ¿sí? Eso algunos inversores, algunos especuladores lo que hacen es interpretan alguna información como por ejemplo de que es una posibilidad de inversión y algunos una posibilidad de venta, ¿sí? Algunos de compra y otros de venta. Eso depende de cada inversionista. Pero bueno, ya vamos cerrando con esto. Les quería mostrar en líneas generales lo que era Raba Bursátil. Es una página web que obviamente no es solamente una web, sino también se puede invertir. En el caso que quiera invertir, se comunican. Está muy buena. No, ya les digo, no les voy a recomendar ninguna empresa en particular, simplemente les quería mostrar información de público conocimiento para que ustedes tomen decisiones sobre sus inversiones. Los invito a que se suscriban al canal y los esperamos para más información porque la iremos subiendo en los próximos días. Chau, chau.